Bien, muy buenos días con todos ustedes. Reciban un cordial saludo. Siempre deseándoles lo mejor, que puedan tener salud, que puedan tener alimentos y también por medio de ustedes un saludo a sus familiares, a los que están en casa con ustedes y pues extenderles también una felicitación por todo lo que están consiguiendo, por todo lo que están haciendo, por su esfuerzo y pues siempre invitarles a que puedan seguir y continuar adquiriendo conocimiento para que usted continúe su preparación académica. Está bien, recuerde que la preparación académica no debe detenerse, entonces continúe, los profesores hacen su parte, hacemos la parte que nos corresponde y también a usted le toca o le corresponde hacer la suya. ¿Está bien? Por lo que está haciendo, por realizar su parte, felicitaciones y continúa adquiriendo conocimiento. Recuerde que el conocimiento da soluciones, da alternativas para los problemas que tenemos. Y usted está viendo que hoy tenemos algunos desafíos muy grandes. Sin embargo, el conocimiento nos ayudará a salir adelante. El conocimiento, la fe que usted tenga, nos ayudará a continuar, a no darnos por vencidos. Para ello, vamos a ver hoy un poco más sobre la materia de ciencias naturales y nos vamos a enfocar hoy en lo que es las leyes de la termodinámica. Es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchos temas dentro de esta termodinámica. Sin embargo, vamos a resumirlo de una manera más sencilla, más simple para que se pueda entender. En realidad la termodinámica se le conoce o se le menciona también como lo básico o lo más básico de la física. La física usted verá en grados o en cursos superiores. Sin embargo, el aprender esto básico, ¿sí?, va a ayudar a entenderle conforme vaya avanzando los años. ¿Está bien? Entonces, hay que mencionar para ello que la termodinámica nace en el siglo XIX, cuando en el mundo, en el planeta, surgen grandes cambios industriales. Uno de ellos, uno de esos grandes cambios, uno de esos grandes inventos o las grandes invenciones o transformaciones en el mundo es el aparecimiento de las máquinas a vapor. Entonces, esas máquinas a vapor, como usted puede ver en la imagen, surgen gracias a la termodinámica, a describir o a conocer cómo funciona el calor, cómo funciona esta energía para producirle trabajo, para producir movimiento. Es decir, los investigadores, la gente, los científicos, querían darle un uso adecuado al calor, a esa energía para transformarla en movimiento. Usted puede ver ahí que estos son uno de los primeros barcos a vapores, o a vapor, perdón, el cual, mediante el calor, mediante quemar, mediante la combustión de madera, mediante la combustión del carbón mismo, produce mucho calor y este calor genera energía y esta energía genera movimiento y el movimiento hace que el barco se mueva. Entonces, mucha gente quería aprender sobre este funcionamiento. Entonces, ahí nace la termodinámica, ¿sí? Pero hay que mencionar también que ahí aparece como ciencia, pero la termodinámica siempre ha estado en la naturaleza. La mayoría de fenómenos, la mayoría de conocimiento ya está en la naturaleza. Y el hombre va a ir descubriendo poco a poco, ¿está bien? Entonces, vamos a ver esto de las leyes de la termodinámica, ¿está bien? Entonces, vamos a entender primero qué es una ley. Una ley se define como una regla o norma constante o invariable de las cosas. Es decir, una ley, ¿sí?, nunca va a cambiar, nunca va a modificarse. Siempre va a ser lo mismo
y va a ser constante, es decir, a través del tiempo, ¿sí? Eso significa una ley, ¿está bien? Entonces una ley es algo que nunca va a cambiar. Ahí dice una regla o norma constante o invariable de las cosas. ¿Y qué es la termodinámica? Ahí menciona que la termodinámica describe el funcionamiento de las máquinas de vapor, es decir, por medio del calor, cómo generamos trabajo. Y aquí tenemos esta etimología, ¿está bien? Entonces, aquí tenemos que termo significa calor y dinámica, potencia. Dinámica significa potencia, significa movimiento, ¿sí? Significa trabajo. Entonces, la termodinámica es el funcionamiento, ¿sí? O cómo generamos trabajo, cómo generamos movimiento a través del calor. Vamos a poner eso, ¿está bien? Entonces, vamos a poner cómo se genera movimiento, trabajo, listo, ahí está. ¿Cómo se genera movimiento, trabajo, fuerza por medio del calor? Entonces, eso es la termodinámica. ¿Está bien? Entonces, le repito, estamos tratando de hacerlo muy simple, ¿sí? Para que usted vaya entendiendo estos conceptos básicos de lo que es la física. Y usted recuerde que una máquina de vapor funciona generando calor y ese calor genera movimiento. Igual los trenes de vapor, usted ha visto en las películas, que comienzan en una caldera, ¿sí? En un lugar, meten leña, le ingresan más carbón, este carbón genera más calor y este calor genera movimiento, tanto a los barcos como a los trenes, ¿no? O a cualquier motor que sea por vapor, ¿está bien? Inclusive hay mediante agua. El agua hierve y esta agua que hierve genera movimiento. Vamos a ver un ejemplo, ¿está bien? Como ustedes pueden ver, aquí ya conseguí un ejemplo para explicar un poco la termodinámica. ¿Sí? Aquí tenemos una máquina de vapor en la cual usted puede ver en este gráfico que aquí se está generando calor por medio de una combustión. Combustión significa quemar algo. Está quemándose algo, genera calor. Este calor hace que el agua que se encuentra en este tanque comience a hervir, comience a generar vapor. Este vapor, ¿sí? no sale al ambiente, sino que va por unos canales o por unos tubos, donde llega a un pistón, donde llega a una máquina que genera movimiento. Este pistón, este aparato, esta parte de la máquina, genera movimientos. ¿Por qué? Porque tal vez aquí hay un resorte y este resorte hace que este aparato, este pistón, esté acá. Pero como ingresa el vapor por aquí el vapor ya ocupa un espacio y este vapor hace que el pistón se mueva, empuje para acá. Y al empujarse, genera este movimiento por medio de esta palanquita, ¿sí? Entonces, y comienza a moverse la rueda. Entonces estamos por medio del calor generando un movimiento, generando fuerza, ¿sí? Para poderles hacer entender mejor. Entonces, esto estudia la termodinámica, ¿sí? Aquí dentro de esta máquina de vapor, dentro de todo esto, hay leyes, ¿sí? Existen leyes y esas leyes se llaman las leyes de la termodinámica. Leyes de la termodinámica, que quiere decir las leyes de cómo se genera movimiento por medio del calor. Volviendo a este concepto de acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, o también se llama ley de la conservación de la energía. ¿Esto qué quiere decir?
Esta ley sí, por favor, deben aprenderse porque es muy importante. Ahí menciona que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse de un objeto a otro. En palabras más simples, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Está bien? Entonces, hay que mencionar que la energía puede tomar muchas formas, ¿sí? Pero la cantidad de energía es constante, ¿sí? Cuando la energía desaparece, esta energía que ha desaparecido va a transformarse simultáneamente en otras formas, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros quemamos un papel, el papel ha desaparecido. No, simplemente que el papel se ha transformado en otra forma de energía. ¿Está bien? Que otro objeto, que otro organismo puede adquirirlo para su desarrollo. Voy a poner un ejemplo. Usted quema una leña, un palo de un árbol, ¿sí? En una llama, le quema. Esta llama genera humo. Este humo se queda en la atmósfera en forma de CO2. Este humo que está ahí en forma de CO2 en la atmósfera absorben las plantas para crecer, para realizar fotosíntesis, y estas plantas son alimento de los animales y los animales son alimentos de las personas, y así entonces es un ciclo, ¿sí? Es decir, entonces la energía, ¿sí?, que tenemos aquí en el planeta nunca va a desaparecer, simplemente se va a transformar. Entonces eso es la primera ley de la termodinámica, es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y se transforma para ir de un objeto a otro o de un organismo a otro. ¿Está bien? Entonces, mire, es un ciclo. Si la energía siempre va a estar en constante rotación, ¿sí?, en constante movimiento. De aquí va a transformarse, pasa a otro objeto, de este objeto se transforma, pasa a otro objeto y así. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. Vamos a ver unos ejemplos muy simples. Mira, aquí tenemos ejemplo. Ahí está. Tenemos algunos tipos de energía. Tenemos energía química, energía luminosa del sol, energía química de los alimentos. La energía química quiere decir que se puede transformar, ¿sí? La energía cinética quiere decir la energía del movimiento. Y la energía química, nuevamente, que vemos que la luz del sol, la planta la ha transformado. Entonces eso es energía química. Vamos a poner aquí, ¿ya? Entonces, yo puedo... Entonces aquí voy a poner energía cinética. Esto quiere decir listo. Entonces, vamos aclarando algunos conceptos. Energía cinética simplemente es la energía del movimiento, ¿sí? Energía del movimiento, como está puesto ahí, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos un helado, es una energía. Esa energía, cuando usted se alimenta de ese helado, no es que el helado desapareció, sino que la energía que está contenida en este alimento se transformó en energía de movimiento para que este niño o cualquier persona pueda tener energía para moverse. Entonces quiere decir que la energía química del alimento se transformó en energía de movimiento. Entonces usted puede ver aquí que la energía no desapareció, este helado no desapareció, sino que se transformó en otro tipo de energía. De la misma manera, la luz del sol, la energía luminosa, se transforma en energía química, en energía de alimentos que se transforma
Y esta hojita puede servir de alimento para algún animal que se la come y este animal va a tener energía. Entonces usted puede darse cuenta que dentro de la naturaleza existe transformaciones de la energía, pero esta energía siempre va a estar presente, nunca va a desaparecer, simplemente se va a transformar. Listo. Entonces ya hemos visto la primera ley de la termodinámica, que es que la energía siempre se va a conservar. Aquí dice la conservación de la energía, que quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un ciclo, nunca desaparece. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿está bien? Hemos aprendido también hoy el concepto de energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. Esto, conforme vaya pasando de grados, vamos a ir poniendo más conceptos, más información. Vamos a la segunda ley de la termodinámica. Aquí también hay unas nuevas palabras. La segunda ley de la termodinámica, ¿listo?, también se denomina crecimiento de la entropía. ¿Qué significa la palabra entropía? La palabra entropía significa, como aquí está entre paréntesis, un desorden, ¿sí? Un desorden molecular. Vamos a ponerle un desorden nada más para que no se confunda. En séptimo vamos a ver lo que es moléculas, átomos y un poco más de eso. Listo. Entonces, entropía significa desorden. Aquí es necesario mencionar, como ahí menciona en este texto, que en cada transferencia o transformación de energía, cierta cantidad de energía se convierte en forma utilizable y otra cantidad es inutilizable, ¿sí? Es incapaz de realizar un trabajo. En la mayoría de casos, esta energía inutilizable adopta la forma de calor. ¿Qué quiere decir esto? Hemos mencionado que aunque el calor puede generar trabajo, ¿sí?, nunca el calor podrá ser aprovechado en su totalidad en movimiento, ¿sí? Jamás. Esto quiere decir que va a haber cierta cantidad de energía que va a desperdiciarse, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a la cocina, ¿sí?, y usted prende una olla para cocinar, para hacer hervir su café. Entonces, el calor hace que hierva el agua, pero va a haber un poco de calor que se va a desperdiciar, que no se va a utilizar para que se cocinen los alimentos. Entonces siempre va a haber un poco de calor que se va a desperdiciar. Vamos a regresar a nuestro ejemplo de la termodinámica. Aquí está. Mire. La primera ley mencionaba que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí nosotros tenemos energía, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos calor. Y esta leña, al quemarse, no es que va a desaparecer, sino que esa leña que es de energía, ¿sí?, se transforma en otro tipo de energía en movimiento. ¿Está bien? No desaparece, sino que se transforma en otro tipo de movimiento. Aquí para explicar la segunda ley, nosotros mencionamos que hay un desorden. Es decir, que este fuego, esta llama, este calor que quiere generar movimiento, no todo el calor va a ser aprovechado para que se mueva la rueda, sino que va a haber un poco de calor que se desperdicie. Y si usted viene y se pone de pie al lado de este horno o de esta llama, usted va a recibir calor. Entonces ese calor que usted recibe, que usted siente, ese es el calor que se está desperdiciando, ¿sí?, que se está saliendo de este sistema. Entonces, no todo el calor aprovecha
esta rueda. ¿Sí? Siempre va a haber un poco de calor que se desperdicie. Entonces, eso es la entropía, ¿sí? Que hay un desorden, que no siempre va a ser exacto, que no siempre va a ser preciso. A pesar que el universo, mencionan que es un universo donde donde todo está ordenado. Pero esta ley de la termodinámica menciona que hay un desorden en el universo, ¿sí? Que no toda la energía se aprovecha, sino que siempre va a haber algo que se va a desperdiciar. Y ese algo que se desperdicia es el calor que usted siente si usted se pusiera de pie a un ladito. ¿Está bien? Entonces aquí usted se pone aquí de pie, voy a poner algo. Es como un... Listo. Ahí está. Entonces usted se pone aquí y y el calor que emana esto usted lo va a sentir. Sí, vamos a insertar otro. Listo. Usted lo va a sentir. Entonces esa sensación de calor es energía que se está desperdiciando, ¿sí? Que está saliendo al medio ambiente. Entonces, si usted siente calor, quiere decir que no todo el calor, no toda la energía está aprovechando esta máquina, sino que se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque usted, a pesar que se pone a un ladito, va a sentir ese calor. ¿Está bien? Entonces, eso explica la segunda ley de la termodinámica, que siempre va a haber calor que se va a desperdiciar, que siempre va a haber calor que no se va a aprovechar, ¿sí? Entonces, aquí menciona, ¿no? Cierta cantidad de energía se convierte en una forma que es inutilizable, es decir, que no va a servir, que se va a desperdiciar, ¿sí? Incapaz de realizar trabajo. ¿Está bien? Entonces, aquí menciona también, en la mayoría de los casos, de esta energía que no es utilizable, adopta la forma de calor. Y eso es lo que nosotros siempre sentimos. Ejemplo, cuando usted prende o cuando se enciende un carro, genera calor, ¿sí? Dentro del motor hay calor y ese calor genera movimiento. Pero si usted toca el capot o toca ciertas partes alejadas del motor, va a sentir calor, va a estar caliente. Y ese es el calor que se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque hay calor que se está emanando al ambiente. Entonces, no todo el calor se está aprovechando en el vehículo. Listo, vamos a entender un poco más de lo que es la entropía, ¿está bien? Aquí tenemos un gráfico que explica lo que es la entropía. La entropía es el desorden. Mire, aquí entonces tenemos menos entropía porque está ordenado y aquí mayor entropía porque se desordena, ¿sí? Está en el ambiente, las moléculas están dispersas. Y eso es lo que sucede aquí, ¿sí? Aquí aquí se ordenan las moléculas, el calor está ordenado porque no sale al ambiente, sino que se está aprovechando, pero aquí las moléculas se están dispersando por el ambiente. ¿Está bien? Entonces, eso es la entropía. Vamos a ver un ejemplo más detallado de cómo funciona. No se asuste, simplemente es para explicar lo que es la segunda ley. Aquí hagamos relación que tenemos en este círculo una máquina térmica. Aquí es la fuente de calor, ¿sí? Entonces aquí se genera calor, aquí hay la máquina y esta flecha significa trabajo. Pero siempre va a haber algo que va a salir de este sistema, que se va a desperdiciar. ¿Está bien? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo más claro. Listo. Le he modificado para que usted entienda un poco más, comprenda un poco más lo que es la segunda ley de la termodinámica. Aquí tenemos como primera parte el calor, ¿sí? Se origina el calor. El calor llega,
usted transporta a esta máquina, la máquina térmica genera trabajo. Sale trabajo para acá, pero también genera un poco de energía que no es utilizable. Energía que no es utilizable y se representa en forma de calor. ¿Sí? Se lo representa en forma de calor. Como cuando usted cuando está en un horno, el gas genera una llama y esa llama, el objetivo de esa llama es cocinar los alimentos en el horno. Pero si usted entra a un cuarto donde existe un horno, donde se está cocinando algo, donde se está horneando algo, usted va a sentir calor. Y ese calor que siente es de energía que no se está utilizando para el alimento, sino que se está desperdiciando. Y eso aumenta la entropía en el universo, aumenta la entropía en el espacio, es decir, hay más desorden en el universo. ¿Por qué? Porque no se está aprovechando de una manera adecuada esa energía. Entonces, hoy los científicos, los investigadores, tratan de que toda la energía pueda ser utilizada mediante la invención o la construcción de instrumentos que no desperdicien energía. ¿Está bien? Listo, entonces, eso es con relación a la segunda ley de la termodinámica. Vamos un poco avanzando y vamos a ver la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley dice que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto. Es decir, es imposible alcanzar... Listo. El cero absoluto. ¿Sí? Usted sabe que el cero absoluto le he explicado que es la temperatura más extrema en donde no existen ya movimientos, no existen, ¿sí? No existe vida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un gráfico. Usted puede ver aquí los objetos, la materia está en forma de gas, ¿sí? Está desordenado, es un vapor. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta y usted sabe que mientras más va aumentando la temperatura, en un recipiente de agua, vamos a poner un ejemplo, se genera vapor y el vapor se dispersa, ¿sí? Aquí hay más entropía, se podría mencionar, mire, aquí hay más entropía y hay más desorden de las moléculas, ¿sí? El vapor usted sabe que se dispersa, se va al aire y está desordenado. Pero si bajamos un poco la temperatura, ¿sí? Ese líquido, el agua, se va a transformar en un estado líquido, donde las partículas ya van a estar un poco más ordenadas. Si bajamos más la temperatura, esas partículas ya se vuelven sólidas, ¿sí? Se vuelve hielo y están más ordenadas, están más quietas. Pero si bajamos más la temperatura y llegamos al cero absoluto, ya no va a existir nada de movimiento. Va a estar todo totalmente estático. Y si no existe movimiento, pues no existe vida. Y eso indica la tercera ley de la termodinámica, que le vamos a poner al lado de esto. Listo. Que es imposible alcanzar el cero absoluto. ¿Por qué? Porque en el cero absoluto no existe movimiento. Y si no existe movimiento, no existe vida. ¿Está bien? Eso es la tercera ley de la termodinámica, ¿sí? Que no se puede alcanzar el cero absoluto. Entonces, si nosotros hacemos relación con el líquido, con el agua, más temperatura, las moléculas se mueven más, están más dispersas. Va bajando la temperatura, se vuelve líquido. Va bajando la temperatura, se vuelve sólido. Y si baja más la temperatura, pues ya no va a existir movimiento, ya no va a existir vida,
¿sí? Porque usted tiene vida porque en sus células se mueven. ¿Sí? Las plantas tienen vida porque dentro de las plantas hay células que se están moviendo, que están transformando la energía del sol en alimento. ¿Está bien? Entonces, tenemos otra ley que consiste en que se llama la ley cero de la termodinámica. Terminamos con esto nada más, ¿sí? Y esta ley cero de la termodinámica se creó un tiempo más adelante que las otras tres, pero es importante en esta ciencia, en la ingeniería, que en algún momento usted va a estudiar o va a ser un ingeniero o un profesional. Y establece que el equilibrio térmico es una propiedad transitiva, ¿sí? Es una propiedad transitiva, que quiere decir que se transfiere. Ahí está. Que se transfiere. Listo. Por ejemplo, tenemos aquí tres objetos y estos tres objetos tienen temperaturas distintas. Temperatura A, temperatura B y temperatura C. Si a estos tres objetos, a pesar de aquí está un aislante, no se están uniendo, pero si los ponemos en algún momento, en algún lugar, como una torre, estos tres objetos van a transmitirse energía, ¿sí? Por ejemplo, hagamos cuenta que este objeto B tiene más temperatura. Si lo ponemos separado por alguna tabla, por algún objeto, el otro objeto con otra temperatura distinta, y aquí hay otra tabla con otro objeto con otra temperatura distinta, va a pasar el tiempo y este objeto con calor va a transmitir calor a este objeto y va a transmitir calor también a este objeto de acá. Y en algún momento los tres objetos van a tener la misma temperatura generada por este objeto que tiene más temperatura. Eso es la ley cero de la termodinámica. Que va a llegar un momento de equilibrio térmico, ¿sí? o indica que el equilibrio térmico, que ya sabemos que usted ya sabe, que el equilibrio térmico es una propiedad que se transfiere, ¿sí? Transitiva, que se transfiere. ¿Está bien? Entonces, eso es la clase de hoy sobre la termodinámica. Tal vez usted se le complique, se le dificulte. Espero que no. Creo que he tratado de hacerlo un poco simple, con ejemplos claros. Espero que esté claro, esté entendible. Por favor, si es que hay alguna duda, necesito que me la haga saber. Tal vez para poner otros ejemplos. Sí, pero es muy importante esta clase, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta clase va a ayudarle cuando usted reciba materias de física, de química, ¿sí? Y conforme vaya avanzando sus cursos, vaya pasando de año, usted va a ir entendiendo esto. Sí, entonces, repito, no necesito que usted copie o imprima los dibujos, solo imprima el texto. Si usted puede dibujarlo a mano o si usted dispone de una impresora, pues puede imprimirlo y puede pegar en su cuaderno. Si no, no es necesario que usted imprima, ¿está bien? Simplemente copiar el texto, ¿sí? No necesita estar dibujando, los gráficos son para que usted tenga un poco más claro lo que es estas leyes de la termodinámica. Hay que mencionar que propiamente son tres leyes de la termodinámica, pero algunos autores añaden una cuarta ley. Bueno, no se llama cuarta ley, sino simplemente le ponen la ley cero de la termodinámica. ¿Está bien? Que es importante porque habla del equilibrio térmico. Entonces, eso quería compartirles hoy. Por favor, copien su cuaderno y me lo indica. ¿Está bien? Entonces, yo le agradezco por este tiempo.
continúe aprendiendo, continúe repasando, por favor. Y nos vemos una próxima oportunidad. Muchas gracias.